Bueno, cordial saludo, estudiantes de emprendimiento Grupo 1 y Grupo 2. Quiero empezar la clase de hoy felicitándolos por ese reto que ya están asumiendo de adelantar este módulo de manera virtual. Y como lo dice esta frase, felicitaciones por estar adelantándolo y hacer la diferencia en medio de esta situación que obviamente los hace únicos. Naturalmente, pues quiero empezar con esto porque muchas personas quizás no se quisieron subir al bus, no quisieron abordar este proceso, ya lo traían adelantado y otros que a pesar de no ni siquiera haberse inscrito, sí lo están adelantando. Entonces quiero empezar como con esa reflexión para todos. ¿Okay? Entre tanto, les doy la bienvenida entonces a la clase de hoy. Naturalmente son bienvenidos todos, grupo 1 y grupo 2. Vuelvo y hago la salvedad, la única diferencia que tenemos de grupo es el modo de enviar el trabajo. Algunas personas envían el trabajo por plataforma, otros lo envían vía correo. ¿Listo? Los objetivos de la clase de hoy, martes 14 de abril, es darle la bienvenida y el llamado a lista, retroalimentar un cuestionario que ya se contestó vía plataforma o vía correo, hacer un feedback de un video recomendado de la semana que les den en plataforma y que también se los compartí vía WhatsApp al grupo 2, hacer un repaso de objetivos generales y objetivos específicos, explicar la sección de justificación, que hasta ahí me entregan hasta el 18 de abril, y de una vez vamos a abordar el tema de la siguiente semana que se llama marco de referencia. Listo. Entonces el llamado y constancia según registros en la plataforma lo voy a hacer a continuación. Adriana Cristina Portillo no la veo por ahí. Entre esos participantes, igual aquí puedo mirar rápidamente que no está. Alejandro Rojas, tampoco está. Andrea Holguín, no. Angeli Bisset, tampoco. Carlos Andrés Gil, Presente, presente. perfecto. Carmen Andrea Mena, sí está. Cristian David Presente. Betancur, no lo veo. Cristian Andrés Posada, Daniela Loaiza, sí está. Presente. Diana Marcela Rodríguez, sí está. Presente. Perfecto. Erika Juliet, no la veo. Geraldine tampoco. Joan David León tampoco. Joan Leandro Cárdenas, no está ni por la J ni por la L. John Edison Loaiza. Juan Camilo Chacón, tampoco. Juan Felipe Lerma, tampoco está. Laura Isabela Ríos, tampoco. Laura Juliana León, tampoco. Linet Patricia Vera, vamos a ver si está por Patricia, tampoco. La coordinadora sí. Luz Ángel y Castaño, sí está. María Fernanda Guisa, no la veo. Maicon Steven Cardona, no lo veo. Moisés Castañeda, sí está. Natalia Villamil. Nicolás Agudelo, por ahí vi a Nicolás ahora, sí, ahí está. Nora Elena Romo, no la veo. Paula Tatiana Palacio, no la veo. Sebastián Silva, tampoco. Wilter, por ahí lo vi, sí señor, sí está. Jenny Caterine Argüello, ni por Jenny ni por Caterine, ok. Yesenia Caterine Capera tampoco. Julia Alexandra Vélez, ni Sara. Listo. Bueno, muchachos.
Entonces, ya está el primer objetivo de esta clase de hoy, que es el llamado y constancia y marcación en Excel. Perfecto. Continuamos. Ver archivo de Word, talleres de emprendimiento, punto de 12X, pues obviamente es nuestra guía de trabajo. Este documento pues lo tienen todos y naturalmente pues es el que estamos desarrollando. Bueno, ese cuestionario que yo les dejé, que está en plataforma o que algunos me enviaron al correo por fotos de WhatsApp, perdón, por fotos y luego los anexaron al correo o por fotos y luego lo colocaron en un documento de Word, yo se lo retroalimenté. Digamos que quedo como con algunas dudillas porque no solamente en la primera sesión, sino también en la segunda hablamos mucho del tema, incluso las clases están grabadas. Otra cosita, la mayoría de las personas que se equivocaron en algo que yo sé que es una cascarita, pero que naturalmente es para que tengamos muy buena observación. La mayoría se equivocaron cuando yo les pregunté que si la formulación del problema eran varias preguntas que me daban naturalmente la información del problema, pero es que la formulación del problema es una sola. Incluso recuerdo mucho que se las resalté, así como en este momento se las estoy resaltando en amarillo. La pregunta decía que si la formulación del problema eran varias preguntas. No, es una sola. Por ende, la siguiente pregunta, a veces se equivocaron, pues, a veces se equivocaron, o algunos se equivocaron también por eso, porque lo que yo hice fue intercambiarlas. Entonces, la sistematización del problema se derivan del problema y son preguntas varias, no una sola, varias, que naturalmente me dan cumplimiento para los objetivos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, vamos a devolvernos un poquito con nuestro archivo de Word. Entonces, esto está más que explicado ya, la portada. Muy bien. Y ahorita que preguntó, creo que Andrea, la fecha de presentación, naturalmente, pues, vamos para el 18 por esta vez. La introducción no se hace todavía. La identificación del problema. El planteamiento del problema, muy clarito lo explicamos la vez pasada, es simplemente hablar de la necesidad que ustedes encuentran en el sector o en la ciudad. ¿Qué significa eso? Usted con la observación que tiene, con la formación, experiencia y con lo que está estudiando, ¿qué ve que hace falta o cuál ve como problema en la comunidad? Listo. Simplemente me redactan el problema en unas 10, 15 líneas. Listo. La formulación es una pregunta. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy rápido, en donde más o menos algunas personas que ya han hecho este trabajo, pues claramente van a recordar. Si yo acá en el título de la propuesta coloco, voy a colocar así, taller de motos, que es el que yo voy a explicar ahorita con los otros puntos. Entonces, taller de motos en el sector tal, yo todo esto no lo puedo colocar en una propuesta. Simplemente coloco el nombre de lo que yo quiero hacer. Taller de motos, Andrés Motos. Ya, no más. Hasta ahí. Entonces, acá donde dice identificación del problema, en el planteamiento del problema es donde yo voy a explicar por qué es tan necesario un taller de motos en ese sector. ¿En cuál sector? Pues ahí sí lo describo acá en estos párrafos. Mire que la vez pasada yo lo expliqué con un local de dispensación de productos farmacéuticos. Hoy lo voy a explicar con un ejercicio de mecánica de motos. Entonces acá yo digo, después de observar las necesidades del sector, se determina que alrededor de 2 kilómetros a la redonda o alrededor de 2 kilómetros no existe un local de, como ya estoy hablando de mecánica de motos o un taller, entonces no existe un local de taller de motos. Obviamente esto no va en mayúscula. Listo. Mire que lo único que me está cambiando es lo que estoy trabajando. La estructura es la misma. Por eso vuelvo y le repito, por esa razón existen tantos locales cerca de las universidades haciendo trabajos de grado. Porque le cogen tanto el tiro a esto que lo único que hacen es cambiar el texto. La estructura es similar. Por ende, en la ciudad de Armenia, y aquí me inspiro yo, ¿sí? Los talleres de mecánica de motos. Profe, lo del planteamiento del problema es la problemática para a través del proyecto. Sí, señor. O sea, el planteamiento del problema es, yo pongo o socializo la necesidad que yo veo o la oportunidad, ¿sí? Yo redacto. Obviamente estamos en un ejercicio académico, vuelvo y repito, cuando estén haciendo un trabajo de grado,
se van a tener que extender más y argumentar más. Pero hoy específicamente con este módulo de emprendimiento, estamos haciendo un ejercicio académico para empezar a cogerle el tiro. Entonces yo digo, por ende, en la ciudad de Armenia, los talleres de mecánica de motos, en el sector de, qué sé yo, las Américas, por decir aquí cualquier cosa, se hacen necesarios, dada la cantidad de motocicletas. Mire que yo estoy acá redactando simplemente la necesidad que hay o el problema que hay o la oportunidad de negocio que veo. Ya. En la formulación del problema vuelvo y retroalimento el cuestionario. Es una sola pregunta, una sola. Y mire que yo acá se los coloqué en el texto, mire que tengo el texto tal cual como se lo expliqué en la clase anterior. ¿Es viable o es pertinente la realización de? Mire que ahora estábamos hablando de un local que dispensa productos farmacéuticos. Hoy estamos hablando de mecánica de moto, entonces listo, ahí ya me quedó mi única pregunta, porque recuerde que el cuestionario hablaba solamente de una pregunta. En la formulación del problema, algunos cayeron ahí. Profe, pero ahí veo dos. No, este es simplemente la explicación y esta es mi pregunta de mi proyecto. Ok. Aquí dice, ¿es viable o es pertinente la realización de un taller de mecánica de motos en el sector de las Américas? Ya, esa es mi pregunta. Les voy a dar un tip porque ustedes me caen bien. Vale, que va este tip. Esta pregunta, ¿cuándo se va a responder? Eso es una pregunta, pero ¿cuándo se va a responder eso? Se va a responder al final del proyecto. ¿Por qué al final, profe? ¿Cuándo? Cuando ustedes realicen todos estos puntos, van a decir al final esa pregunta que nos hicimos en la formulación del problema, que es una sola, que tiene que ver con mi propuesta. Mire, ¿cómo llamaba mi propuesta de trabajo? Se llamaba Taller de Motos Andrés Motos. Entonces acá yo coloqué mi preguntita en la formulación. ¿Es viable o es pertinente? O sea, ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos términos. ¿O es factible? ¿Sí? ¿Es viable la realización de un taller de mecánica de motos en el sector de las Américas? Ya, ahí lo dejamos. Es mi gran pregunta. ¿Qué significa eso? Si a mí me va a convenir o no montar ese taller en el sector de las Américas. Listo. En la sistematización del problema, aquí está resaltadito en amarillo, preguntas, varias. No, ya no es una sola. Varias. Cuando son varias, ¿qué significa entonces? Que son más de dos. O sea, dos y en adelante. En la formulación, en la sistematización del problema, es muy importante que se hagan muchas preguntas, pero muchas. Yo creo que fue Andrea la que por ahí en una llamada me pidió una asesoría. Incluso ella me hacía unas preguntas que yo le decía, colóquelas ahí en el trabajo. Incluso cuando estuvimos en clase, me preguntó otra compañera, no sé si fue ella misma, y le dije, esas preguntas van en el trabajo, porque esas preguntas son las que me ayudan a armar objetivos específicos. Entonces, en conclusión, dime. O sea que básicamente a través de la sistematización del problema, hacer las varias preguntas, ya ahí sacamos los objetivos específicos y objetivos generales. Ya me van entendiendo por qué razón yo no les he querido poner enlaces en la plataforma. Porque... Profe, por ejemplo, 4 preguntitas está bien. Señor. Con 4 preguntas está bien. Claro que sí, 4 preguntitas. Incluso con los muchachos de los sábados, ellos ya tienen adelantadas esas 4 preguntas. Las hicimos en clase con computadores del instituto y todo. Entonces, por eso a mí me extrañó que algunos hayan caído ahí en esas 2 preguntitas en el cuestionario, porque ya lo habíamos trabajado, pero igual, no importamos para adelante. Una pregunta de tantas. ¿Existe en la ciudad un negocio similar al propuesto? Entonces aquí ya me cambia la pregunta porque yo estoy hablando del sector de las Américas. Entonces yo digo, ¿existe en el sector, ya no en la ciudad, sino en el sector de las Américas, un negocio similar al propuesto? ¿Cuál es el costo en cada uno de los servicios que ofrecen los talleres cercanos? Y puedo hacer otras 2 preguntas más, otras 3 o las que quiera. Entre más preguntas para un trabajo final, un trabajo proyecto de grado, es muy interesante.
porque todas esas preguntas, cuando usted las va mirando y analizando, de ahí va sacando los objetivos específicos. Le queda súper fácil. Entonces, yo quería hacer esa retroalimentación, que es lo que dice acá como siguiente objetivo de la clase de hoy, para poder hacer la salvedad en trabajos futuros. ¿Listo? Para que no les va a olvidar. ¿Estamos claros? Más o menos. Más o menos. Voy a retomar, porque ese más o menos no me gusta. La formulación del problema, ¿de dónde viene? Mire este título. Esto hace parte de esta gran sección que se llama identificación del problema. La identificación del problema es, plantéeme el problema, es decir, cuénteme qué es lo que pasa, cuénteme cuál es la necesidad de su sector, de su ciudad, de su región, de su país, cuéntemela. Usted redacta. Me acuerdo mucho del proyecto de los muchachos de la funeraria que tienen ganas de montarle ¿cómo se llama? Un laboratorio. Laboratorio de tanactopraxia. Exacto, un laboratorio que no existe en Armenia. Entonces usted va a redactar ahí ese tema. Actualmente se ve la necesidad de, mire que es lo mismo. O sea, es que el inicio de los proyectos se parecen mucho. Después de observar la necesidad de Armenia, mire que ya no es del sector, sino de la ciudad de Armenia, se determina que no se cuenta con, ¿qué? Pues el laboratorio que ustedes están planteando. A raíz de esto, se deben hacer esas pruebas en Pereira, Manizales, Medellín, Cali, Bogotá o donde sea. Y eso es un problema, porque en Armenia no tenemos esa capacidad, esa infraestructura. ¿Listo? Ahora en la formulación del problema, ¿qué pregunta se va a hacer? ¿Es viable? ¿Es pertinente? ¿Es factible la realización de un laboratorio es que me olvida el término, me perdona ahí, en las funerarias tal de Armenia? ¿Listo? Esa es la sola pregunta. Sistematización del problema. Entonces, primera pregunta. ¿Existe en Armenia un laboratorio de no sé qué en las funerarias? ¿Cuál es el costo de hacer esas pruebas de laboratorio en otras ciudades del país? Actualmente, ¿cómo se está manejando el tema por parte de las funerarias? Otra pregunta. ¿Qué normatividad rige para poder montar este laboratorio? Mire que todas esas preguntas van de la mano para poder cumplir esta. Ahora sí quedó mejorcito, ¿no? Aló. Sí, o sea, por ejemplo, yo ya tengo lo que son objetivos específicos y generales ya formulados en sí, Listo. empezando con el verbo haber y eso, pero más sin embargo falta uno que otro detallito, pero como no pasó la Semana Santa y pues obviamente vacaciones no. Tranquilo, pero eh, tenemos estos días, me mm, pregunta, y el sábado sube la entonces novia. yo ahorita más tarde, apenas finalizar la esta, yo hago videollamada con el grupito con el que estoy y cuadrar de pronto uno que otro detalle y yo mañana en la mañana le Eso, estaré enviando la copia de Word por WhatsApp. eso, listo. Entonces voy a hablar rápidamente para poder explicar el otro tema. Si su propuesta es de laboratorio de los de la funeraria, entonces aquí ya obviamente cambia. O sea, taller de motos, Andrés Motos no va, sino taller en laboratorio de no sé qué en las funerarias de Armenia o en tal funeraria, porque puede ser que lo va a aplicar solo a una. Entonces, en el objetivo general, que ya lo vamos a ver ahorita, se los voy a explicar, va a tener que traer ese título tal cual. Acá en el planteamiento del problema ya lo expliqué, usted está contando esa falencia que tenemos en la ciudad de Armenia de no contar con un laboratorio de ese tipo en la funeraria. Ahí es redactar a nivel de necesidad, a nivel de problema, la falta de ese laboratorio. En la formulación del problema, este inicio lo deben tener casi todos. Me atrevería a decir que todos los proyectos que ustedes están pensando lo deben tener casi igual. ¿Es viable, es factible o es pertinente la realización ¿de qué? Pues lo que haya a montar. Taller de mecánica, laboratorio en la funeraria, servicios farmacéuticos en el sector de tal parte. O sea, ahí cambia, ya dependiendo de lo que usted vaya a montar. O un holding de servicios de investigación, que por ahí ya me llegó una propuesta de un grupo de ustedes. Esa pregunta es una sola en la formulación. En la sistematización se hacen todas las preguntas que tienen que ver con ese proyecto. ¿Existe competencia o no existe competencia en Armenia para ese negocio?
qué valen o qué cobran a nivel de servicios o productos esos talleres, esos laboratorios, qué normatividad rige a ese negocio. O sea, todas esas preguntas que quizás uno tiene que tener en cuenta para poder montar ese negocio. Uno no va a montar eso ahí, como dicen vulgarmente, a la loca. Bueno, pasemos entonces al siguiente objetivo de la clase de hoy. Feedback, video recomendado de la semana. ¿Alguno de los que está conectado en esta clase pudo ver ese video? Sí, señor. Perfecto. ¿Qué nos puedes retroalimentar? Pues, o sea, que inicialmente era como un negocio, un proyecto que pues, que uno lo veía por decirlo así, en cualquier esquina, pues, por así decirlo, o que cualquier persona pensaría en hacerlo. Pero la persona que se inspiró en este proyecto buscó como métodos y mecanismos de hacer de ese proyecto uno que marcará diferencia entre todos los que ya, pues, uno normalmente conoce. Exactamente. Daniela tiene mucha razón en lo que nos está contando. Algunos de nosotros hemos utilizado incluso esa frase o la hemos escuchado. ¿Quién más de ustedes, antes de yo retroalimentar, vio el video? Si alguna persona lo pudo ver. Él habla mucho también allí como él miró como una variable de que fuera, es un producto que todos conocemos que es la empanadita, Exactamente. pero algo que se enamorara más de la Ay, atención. Andrea, repítenos porque se te fue el audio. Que, que para él era muy importante primero hacer como un sondeo que dicen las empanaditas. Entonces él utilizó como una crítica que fuera muy independiente, pero a la vez que conectara, por decir, un ramito de empanaditas, o sea, algo que llame la atención. Exactamente. Entonces era algo que nunca va a cambiar, que nos encanta a los colombianos, que son las empanaditas. Pero cambió como la modalidad de siempre de venderlas, que es en las esquinas, en un establecimiento, como la nueva modalidad. Es correcto. Si alguien más, antes de yo... Andrés, Sí, señor, bien pueda, Wilter. gracias. Buenas noches para todos. Y sí, lo vi y creo que el hombre lo que hace es tomar en cuenta lo que vimos en el video pasado. O sea, todo eso surgió a partir de una necesidad que él tuvo porque él se quedó sin empleo. Entonces, bueno, ahora qué vamos a hacer y pasar de ser publicista a ser publicista de empanadas, digámoslo así. Entonces Exactamente. fue como, pues, como ver ese tiempo, ese momento, que uno a veces se cierra como en el problema, que es lo que vemos ahorita, pero es encontrar la solución, pues, en medio del caos o en medio de lo que esté pasando. Exacto, Wilter, muchas gracias. ¿Alguien más de pronto antes de? Ya opinó Daniel, Andrea, Wilter, si alguien más, o si no, ya para continuar. Bueno, muchas gracias a Wilter, Andrea y a Daniela por sus aportes y naturalmente sus opiniones de paso. Claramente, esta oportunidad que tenemos es única y por eso yo quise empezar con esta frase acá, en el día de hoy. Felicitaciones por estar adelantando este módulo de emprendimiento. Hacer la diferencia en medio de esta situación te hace único. Hacer la diferencia en medio de esta situación te hace único. ¿Por qué la repito? Porque usted ve la situación de hoy como sus ojos la quieran ver y como su cerebro la quiere interpretar. Para muchas personas es un momento de caos, que claramente lo es, pero para otros es una oportunidad. Se han abierto muchas líneas de negocio, se han repotenciado los restaurantes y supermercados como nadie se lo podría imaginar, servicio de domicilio, lo que quiera. Entonces hay muchas cosas que de pronto uno puede interpretar del momento. Entonces nos decía Wilter, muy conectado a este video con el primero, exactamente. El señor Juan Diego Gómez, youtuber financiero colombiano, nos invitaba a tallarnos o a estar en un estado de urgencia para poder ser muy creativo. Y en el video de la semana, el señor le tocó quedarse sin empleo para poder sacar esa creatividad a flote. Entonces, cuando usted llega con un negocio de empanadas, pues bien lo decían las chicas Daniela y Andrea, pues, es un producto nacional, es un producto que todo el mundo conoce.
pero es que es la forma en cómo se vende. Es la manera como él llegó a hacer el pitch. El pitch es esos minuticos cortos que tiene para enamorar de su negocio a un inversionista. Entonces, los que no han visto el video, si está en plataforma, está en el grupo del WhatsApp, y los que no, pues ya le estamos adelantando lo que van a ver. Sencillamente, el señor se tomó tan en serio ese dicho, que fue lo que yo estaba diciendo ahorita, que casi todos decimos o casi todos escuchamos, él se lo tomó tan en serio que en verdad montó una venta de empanadas. Entonces, Profe, sí señora, es como todos los multiniveles que han salido, ha sido por eso, porque ahí todos han quedado sin un empleo y entonces se han visto como la necesidad de crear nuevas tendencias, sean exactamente. comida o sean marcas. Exactamente, entonces él comenta en la experiencia que se quedó sin empleo y que la gente que lo rodeaba le recomendaba hacer lo que más se vende. Y la respuesta típica es empanadas. Pero tuvo la grandiosa idea de vender ramos de empanadas. Y literalmente cuando ustedes vieron el video, los que tuvieron la oportunidad y los que participaron en esta retroalimentación, vieron que en realidad él sí llevaba una caja para los inversionistas, pero en vez de flores, como es típico en esa presentación, era unidades de empanadas. Y las llevaba bien decoradas. Entonces, pues son ideas que uno dice, yo no tengo que, digamos que como mensaje, ¿no? Ustedes interpretan una cantidad de cosas, me parece genial. Estoy hablando desde mi opinión personal. Uno a veces dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? O es que yo tengo que pensar en unas ideas muy rebuscadas, pues, para enamorar a mi gente. Pues, no necesariamente, a veces la solución está ahí, al frente de nosotros. Naturalmente, muchachos, pues, muchas enseñanzas se pueden sacar de ahí. Creatividad, innovación, recursividad, bueno, muchas. Que naturalmente, pues, ese era como el propósito.